Esta noche, Bezrat Hashem, vamos a ver algunos diferentes asuntos de Halajá, un poco relacionados con la Perashá de la semana, la Perashá Vaishlach, ¿cierto? En esta Perashá está mencionado los primeros reyes que tenía Israel, o antes de Israel, en general para las naciones, como dice al final de la Perashá, Ve'ele HaMelachim Asher Malechu Ba'aretz Lifnei Melech Melech Ve'le Israel. Esos son los reyes que tuvieron la tierra antes de tener reyes para Israel. También está escrito Nesi Haaretz. Nesi, Oshi es llamado o presidente. En general, en el mundo de Oshi, 95% o más son presidentes, o Rosh Memshalá, jefe de gobierno, y algunos ainda ficaron con reinado con rey. Pero obviamente el rey de Oshi no tiene el poder que tenía antiguamente. Oshi es más simbólico o rey. De cualquier forma, una pequeña historia. Una alumna llegaba tarde a la escuela, atrasaba, y la profesora advirtió a ella varias veces y ella continuaba con sus atrasos. Decidió a profesora expulsar a ella. Por una semana no venía más a clases. Que fique en casa. Ella ficó chateada, a menina, y decidió ligar para el presidente de Estados Unidos. Él moraba en Estados Unidos, tenía algún contacto, mas para llegar al presidente tiene que hablar con 10 secretarias y tal vez llega o avisa para él. Ella tuvo suerte y llegó al pedido de ella para el presidente. Ella simplemente pidió que el presidente pueda convencer a la profesora de aceptarla nuevamente en la aula, que ella va a intentar mejorar más de punto 2 horarios. Y así fue. Llegó una carta del presidente en ese año. Esto aconteció 15 años atrás. En esa época era George W. Bush, el presidente. La verdad, en el año Tamshil Samachtet, ese año tuve a troca. Después de Bush vino Obama. Entonces, aparentemente esa historia aconteció con George W. Bush, Teofilio. Él escribió una carta direccionada a la profesora, que por favor intenta entender, no hay vamos a ficar en casa, con certeza la va a mejorar. La menina trajo esa carta para la profesora y obviamente la profesora, después de ficar sorpresa que tuve ese privilegio de recibir una carta del presidente, ahí no va a obedecer, claro que sí. Y la menina volvió a clase y mejoró los horarios. Tuve después una discusión. El padre de la menina habló para la filha, ¿dónde está la carta? Ficó con la profesora. Faló, no, pídela de vuelta. Você que consiguió la carta, ¿cierto? Y una carta del rey o de un presidente tan importante, con certeza que tenga mismo un valor financiero, tiene subastas que pagan muchos miles de dólares por eso. O si va a guardar como lembranza o derecho, la menina fue para el profesor, faló, no, pero al contrario, ¿qué está escrito en la carta? Estimada profesora, es para mí la carta. Ahí veo la discusión, llegaron al rabino. Faló, pero la lógica pertenece a la menina. ¿Por qué? Es claro que está direccionada por la profesora, mas el presidente quis beneficiar a aquella menina que volte a la clase. Y era que pidió el derecho de guardar esa carta o hasta vender en casos
es ordena. Entonces vemos aquí esa primera historia relacionada con Nesi Haaretz, con el presidente de los Estados Unidos. En la perashá vemos un asunto que es Shechem, las personas de Shechem enganaron a los hijos de Jacob, hasta que hicieron Brit Milá, y ellos consiguieron, Shimon y Leví, matar a esas personas cuando estaban francos de Brit Milá. Una historia que muestra cómo los goyim generalmente tienen que tomar cuidado en la honestidad de los negocios. Y pueden ser que parecen honestos, mas usan mirma. Mirma es engañación de forma oculta. Tenía una historia con un representante de un hospital que la función de él era a recaudar fondos, como nos tenemos para nuestras instituciones, también ellos iban para personas ricas para pedir donaciones para el hospital. Él tuvo una idea. Conocía a un grande ashir, rico, que sabía que tenía potencial de dar una buena donación. Fue a conversar con él y faló, hombre, faló, voy a dar $1,000. Faló, no, es muy poco para usted. Fue subiendo 2,000 hasta que llegó a 3,000. No aceptó. El representante del hospital faló, él no acepta 3,000. Usted tiene que aumentar mucho más. De repente, usted me convenció, escribió un cheque de $100,000. $100,000. Bueno, bastante. Fue todo feliz al banco a cobrar el cheque. Falan para él, la caixa no da para pegar ese valor, porque en la cuenta tiene 90,000. Infelizmente no puede cobrar. Está todo bien. Entonces él, aquí vamos a ver a mi hermano. Tiene una idea. Pidió prestado de un amigo, me presta $10,000 por algunas horas solo. Todo bien. Fue en el banco, depositó 10,000 en esa cuenta. O si se fue PIX, más fácil. Ahora tiene 100,000. Presentó el cheque en la caixa, recibió 100,000. Y claro, devolvió 10,000, ficó ganando 90,000. Muy bueno. Cuando ficó sabiendo, oh rico, dueño de la cuenta, veio gritando, reclamando. ¿Cómo você pegó ese cheque? Me vació la cuenta, mas você me dio 100,000. No, mi intención era me librar de você. Yo ofrecí 2,000, 3,000 y você continúa insistiendo. Entonces, yo sabía que tenía 90 y si escribo 100 no va a ser pago. Y acabó, eso me libré de você. Y ahora você fez un jeito para conseguir cobrar ese dinero, el robo. No fue mi intención. Y ahora hay otro dice, ese robo, você me dio un cheque de 100,000. ¿Cómo fica? Aquí vemos los dos se comportaron de forma mirma, engañosa. Tanto doador que escribe un cheque que no es verdadero, ¿cierto? Sin intención de dar 100,000, solo porque no sabe cómo se librar. Y otro, más ainda, depositó para poder tirar. Es claro que ese no fue un abedín porque es un asunto entre goyim. Mas aquí el rabino analiza cómo sería alajá para nos si acontecería entre Yehudim. Tenemos una historia en la Gemara que se llama Shtar Babrahat, el capítulo, el tratado de Ketubot, página 78, dice que una mujer viuda quería volver a casar.
Só que ela tinha bens e não queria que o novo marido adquira esses bens, nenhuma parte. Então decidiu escrever um documento de presente, antes de casar, para sua filha. Presente todos meus bens para minha filha. Assim ela casou, sem bens. Depois do tempo, se separou. E aí foi a pedir de volta os bens dela, da filha. A filha falou, não, você me deu de presente, tem um documento. Falou, o documento não tem valor, eu fiz só com a intenção de que meu marido não tenha posse nos bens. Diz a Gemara, chegaram a perguntar a Ran Nechman, falou, se chega esse caso para mim, eu rasgo esse documento de presente da filha. Com certeza não se chama presente. Por quê? Porque as circunstâncias mostram que ela fez isso só para evadir o direito do marido tomar posse dos bens da esposa. Como hoje se chama isso, laranja, não? Que alguém coloca o nome de outro. Então, o presente realmente não tem valor nenhum. Isso se chama shtar mavracha. Mavriach é como fugir, é para evadir, para tirar os bens de seu nome. Portanto, vemos aqui que mesmo tendo um documento, se sabemos que a intenção não foi para cumprir o que está escrito e conhecemos os fatos claramente, então não tem valor o documento. Aqui também, então, esse cheque de 100.000 reais foi escrito só para tirar a ele de cima, para se livrar. Então, não era com intenção de doar, pelo contrário. Como ele passou de 3 para 100.000, não é lógico que queria doar, podia falar 5, 10. Então, isso mostra que foi com intenção de que o banco não pague. Então, o jeito que deu o representante que foi e completou o valor de 100 é indevido, ilegal. Então, ele tem que devolver os 100.000. Não existe aqui 90, neste caso, no caso 90, porque era o que tinha na conta. Tem que devolver porque não tinha doação nenhuma. Parecido a isso, temos um outro caso, que é um representante para arrecadar fundos. Também ele foi arrecadar de uma cidade, conseguiu pegar $10.000. Mas o que fez? Ele teve uma ideia. Agora eu vou ir para Rosh Ha'ir, para o prefeito da cidade, a pedir uma doação importante. Não doação, falou assim: olha, eu tenho muitos cheques de valores pequenos e não quero ficar com isso nas viagens. Ele viaja de cidade em cidade para arrecadar fundos. Faz um favor, me troca todos esses cheques, que soma 10.000, por um cheque teu, $10.000, eu te dou todos os outros, você, é só uma troca. Tudo bem, aceitou. Recebeu um cheque de 10.000 do prefeito. Aí ele foi para outra cidade, continuou a arrecadar fundos. Mas agora ele tem uma forma de convencer as pessoas. E diz, mostrando esse cheque de 10.000, para olha o que o prefeito me doou. Se ele, uma pessoa importante e conhecida, doou 10.000, então todos vocês devem doar assim, copiar. E assim conseguiu sair, tirar da outra cidade $100.000. Doação. Ele não roubou nada do prefeito, mas enganou as pessoas falando que fulano doou esse valor elevado e dessa forma conseguiu doações boas.
¿Es permitido hacer eso o no? Y segunda pregunta, si no es permitido, ¿será que tienen que devolver? ¿Y quién va a devolver? Tal vez el prefeito tiene culpa porque por causa de él, el cheque que está en su nombre, las personas tomaron un valor elevado. Entonces, primeramente, con certeza que no ha sido de buena fe ese representante para cobrar fondos, mostrando una donación que no existió. Eso se llama Gonev Da'at Aberiot. Está engañando a las personas. Quiere convencer de forma verídica y no hablando cosas que no son ciertas. Fulano me dio 10.000, ninguém dio 10.000 y muestra ainda un cheque que no fue donación, fue apenas una troca. Entonces, él no achó correctamente. Y a Gemara dice, por eso, un caso semejante, en Baba Metzia, Pereka Shoel, página 96. Shoel es quien pide prestado un objeto. Quien pide prestado, él tiene responsabilidad total, mesmo en imprevistos, se llama ones. Cualquier cosa que acontece con objeto, le tiene que pagar o prejuicio. Por ejemplo, pidió prestado una vaca, murió, tiene que pagar, no importa culpabilidad de aquí. Entonces, dice que para una duda, Shala Leraotba, alguien que pide prestado una vaca, no para usar, solo para mostrar que él tiene una vaca, para parecer más rico y que las personas respeten a él o reciban algún crédito. Ahí dice Gemara que mismo así él es responsable. Si acontece alguna cosa con la vaca, se llama Shoel porque tiene un provecho. Mas vemos aquí que existe esa forma de mostrar o que no es teu, solo para convencer a las personas y tener algún beneficio. Entonces, claro que eso no es permitido hacer. Mas en relación si tienen que pagar, o prefeito, en este caso, existe una regla, grama benezikim patur. Todo quien causa un perjuicio indirecto está exento de pagar. Entonces, obviamente, aquí no hay un perjuicio directo, el prefeito robó, tiró dinero, al contrario, él otro que pegó donaciones en su nombre, mostrando el cheque de él. Entonces, mismo que consideremos grama causó, porque puede ser una negligencia, causó un perjuicio, está exento. La pregunta es si tienen que pagar la tzed yedei shamayim. La Gemara dice, todo que causa un perjuicio, mismo que está exento, en este mundo está exento. Significa que el tribunal no puede obligar a él a pagar la justicia. Por él no shamayim, él sí va a ser punido por causar un perjuicio. Y para evitar eso, debe pagar. Que si el bedín no tiene a fuerza o poder de obligar a él a pagar, más él tiene que pagar para no recibir punición, no shamayim. La pregunta es si aquí existe eso también. Causó un perjuicio indirecto, mas la tzed yedei shamayim, para salir con el shamayim, con el cebo, ficar limpio, precisaría pagar o no. La respuesta es que no precisa, porque solo cuando es negligente que es castigado en el shamayim. Causó un perjuicio por negligencia. Por ejemplo, dice Gemara, Ameshase Kelev Behavero, tenía un cachorro en la rúa, ve un tercero, provocó al cachorro para que morda a fulano. Entonces, eso es grama benezikim. Él no tiene obligación de pagar aquí en la justicia, porque él dice, yo no te causé, no te perjudiqué activamente. O cachorro que me mordió. Mas você fue intencional. Entonces, claro que más que negligencia,
ahí tem que pagar Ben Hashamay. Mas esse prefeito apenas quis fazer uma mitzvah, ayudar a otro que pidió, no quiero cheques pequeños, me troca por un grande. Esa fue la intención, no de perjudicar y engañar a ninguém. Por eso no precisa pagar. Tenemos más dos pequeñas historias. Hoy aconteció así, no hoy, leí hoy una historia. Una pizzería kasher recibe un pedido, una ligación telefónica. Estoy organizando una fiesta para 100 personas y es preciso 100 pizzas. 100 makashim, como pizzas enteras. Porém, eu quero con acréscimo de naknik. ¿Sabe que naknik es, cómo se dice? Cuando tem aquele que faz no churrasco. Sí, no espeto, hoy se llama, hot dog, salchicha es. Salchicha, sí, yo en portugués me entonces que sí. Salchicha, también en español es salchicha. Entonces, salchicha, quiero pizza con salchicha, más salchicha de carne él pidió, no parve. Entonces, es una pizzería kasher la Beadrin, él ficó sorpreso de ese pedido. Mas él pensó un poquillo y faló para el cliente, aguarda algunos minutos y voy a ver si consigo atender ese pedido, que es un pedido grande. Por un lado pensó, va a perder un negocio así. Por otro, claro que no vendo carne con leche. Por él entendió qué aconteció. La página que él fez anuncio tenía esa pizzería de él kasher y de lado, la misma página, una pizzería Taref. Y parece que él vio a Taref y confundió y ligó para otro teléfono y kasher. Quiere decir que debe ser un goy o alguien que no se interesa en kasher y pidió pizza con salchicha. ¿Existe hoy? ¿Los goyim comen con salchicha? Entonces, eso que él quería. La pregunta de él es si puedo atender y hacer salchicha parve. Es claro que no voy a dar ni salchicha kasher. De carne es prohibido carne y leche cocinar. Más ainda, vender a otro. Está pasando por cocinar carne y leche y te provecho de carne y leche. 3 veces la Torah dice, no te va a ser que vi, bájale bimó. No cocinar carne y leche. ¿Por qué 3 veces? Una para prohibir comer, otra para prohibir cocinar y otra para prohibir provecho. No puede vender a un goy. Cocinar quiere decir, mismo que usted trabaja en un restaurante de goyim, no puede cocinar carne y leche. Si es cocinero lá, el problema. Puede cocinar taref, mas carne y leche no puede. Mismo para un goy, un yehudí no puede cocinar carne y leche mismo para vender a un goy. O como funcionario. Él solo trabaja, aquí no hay provecho, él no tiene provecho porque no está vendiendo, mas él está cocinando carne y leche, es prohibido. Entonces, la duda es si le puede usar salchicha kasher parve y entregar así, sin falar nada, parve o no, pero al menos para no perder un negocio. Tenemos aquí 3 dudas. Primero, si el Gonem da este periodo, si se, de nuevo está engañando a él, que él pidió salchicha de carne mismo, no pidió parve, fuera de un valor que es menor. Digamos que le cobre menor, mas él quería de carne.
Segundo, ¿será que puede cocinar salchicha parve con pizza, con queso, con leite? ¿O es prohibido por Marita Ain? Porque a pesar que pueden ver, pueden pensar que es salchicha normal. Y tercero, si puede pasar, hay un problema aquí. Digamos que el cliente Yehudi, existe una prohibición de Lifnei Iber lo titen mishon, no causar a otro hacer un pecado. So que aquí, si es parve, no hay pecado. ¿Qué problema es? Que a pesar que está comiendo, si es un aviso que es parve, él y un judío come, porque no se importa de carne y leche, está pensando comer carne y leche, tiene intención de hacer un sud da Torah, mismo que de facto es parve. Dice la Torah que alguien que pensó que era basar hazir, quería comer carne de porco, comió y después descubrió que era kasher, que no era porco, era carne kasher, precisa caparar, precisa pedir disculpas, porque la Torah faló en la Perashat Matot, Hashem Yislachla, Hashem perdóala, se trata de una mujer que prometió. Y la Torah fala de hacer atalar nedarim, de cancelar la promesa. Entonces, Hashem Yislachla, quien ni había otra. O pai o marido canceló la promesa de ella, entonces ella precisa ser perdoada. ¿Por qué precisa ser perdoada si la promesa está cancelada? Entonces dice, trata, por ejemplo, prometió no comer banana. O marido canceló la promesa, la esposa. Tiene derecho a cancelar cuando se trata de alimentos. Después, ella no sabía que el marido canceló, ella tuvo voluntad y comió banana, entonces con intención de transgredir la promesa. Mas de facto no tiene pecado, porque el marido canceló. Sobre eso dice la Torah, Hashem Yislachla, precisa perdón por causa de la intención. Tiene intención de pecar, mismo que de facto no pecó. La misma cosa que empezó a comer taref, mismo siendo kasher, pero la intención precisa disculpas. Entonces, no es el caso. Si no voy a avisar que es parve, la persona que come va a pensar, ahora estoy transgrediendo carne y leche. Y no se importa de eso, mas tiene intención de pecar. Entonces, mismo que de facto no pecó porque es parve, precisa de caparar. Entonces, ¿preciso avisar o no? La respuesta, por Marita hay, por ser parve, que a personas piensen que es carne, no tiene problema. Hoy en día dicen los poskim, ya que tienen muchos tipos de carne, de soja, por ejemplo, que es parve, parece carne y no es. Entonces no tiene Marita. Así también tiene leite parve. Puede tomar esa leite luego de una reflexión de carne. Van a pensar, existe Marita solo cuando no es frecuente. Hoy en día, que es frecuente tener leite parve o carne parve, no se prohíbe por Marita. Entonces, he permitido hacer esa mistura. La pregunta es si precisa avisar, ya que es un caso necesario. Y realmente, estoy salvando a él de un iso. Está cierto que es un pecado para la persona que quiere comer carne y leche, mismo que no es carne y leche, pero el pensamiento está cometiendo un error. Más peor es si voy a vender a él taref. Entonces, dice, aceita el pedido. Si usted no aceitar, él va a pedir a otra pizzería taref. Entonces, usted está salvando un iso mucho mayor y no avisa que es parve y cobra valor de parve. No está cometiendo que es él. Y el problema de conectar a Peliot no es por causa que la intención es salvar a él de un iso. Mismo que ainda tenga un pecado menor, es llamado una grande mitzvah
causar que alguien que iba a cometer un pecado grande, que ahora va a cometer un menor, y no es llamado que está participando o cómplice de un pecado. Y me dio a decir, no me meto, que pasa lo que quisiera. No, se mete para ayudar a cometer un pecado menor. Eso no es llamado Lifnei Ben, pero al contrario, es misma. Por eso aquí es permitido hacer eso. Puede vender como parve y cobrar un precio de parve. Por último, tenía una sinagoga en Shabbat, estaba leyendo a Torah y encontraron una letra que tiene duda si está escrita de forma correcta, kasher. Por ejemplo, si una letra, aquí aconteció conmigo aquí en una lectura Shabbat, los últimos Shabbatot, tenía una letra Vav muy corta que parecía Yud, estaba en no medio. Y ahí por error el Yud, pero después vi que no, era Vav, porque él hacía Vav cortas. Entonces, cuando tienes duda, primero vos ve si tiene a medida cierta, pero menos a Vav debe ser o dobro do tamaño una cabeza que tiene o regel o dobro de eso, opera Vav. Si tiene menos, si tiene un y medio, ya parece Yud, ¿cierto? A Yud es, digamos, 1 centímetro. Y a otras 2 centímetros, si tiene un y medio, está en la duda. A la Hadis preguntaron una crianza, ¿cierto? Tienen que llamar una crianza, pero no cualquier crianza, una crianza que la Hadis llama Tinok de lo Hajam velo Tipesh, que no es inteligente y no es tolo. ¿Qué significa? Que le sabe las letras, pero no sabe ainda leer palabras enteras. Como una crianza que está aprendiendo o Aleph Bet, se calcula de 5 o 6 años en general, esa edad. Porque si vos echas una crianza de 10 años, lógico, él iba a ver toda la palabra entera y va a decir la letra conforme o contexto. Entonces, que sea una crianza que solo sabe letras y no palabras. Llamaron, no tenían la sinagoga, o Gabay fue en la rúa, esperó que pase una crianza, llamó a Ven, precisamos de Mosé. Falaron, ve esa letra, me fala que Vav o Yud, puede acontecer en cualquier letra semejante, Vav, puede ser entre Dalet y Resh, si es redonda Resh, si termina en ángulo parece Dalet. Entonces preguntaron a él, y él faló, la respuesta correcta. Antes de salir a crianza, el rabino pregunta para él, ¿cuál es su nombre? Muhammad. Muhammad. Entonces entendió, ese no es Yehudí, es los árabes. La pregunta es kasher, la respuesta de él es válida, tiene edades. Él sabe hebraico, por eso respondió. Respondió Rav Eliashib, un docente posee alajá de esta época, que no es kasher. Cuando la Torah faló Tinok de los Hajam velo Tipesh, es una crianza Yehudiya, que él entiende. Porque primero, un goy, una crianza goy, no conoce a letra de Sefer Torah, que es bien diferente de la letra impresa de hebraico. No está él acostumbrado, familiarizado con ese tipo de letras y puede errar. Fuera de eso, un yehudí tiene una neshama que está próxima a un lenguaje que es llamado Lashon HaKodesh, o hebraico Lashon HaKodesh se llama, un lenguaje sagrado. Entonces mismo que él ainda no estudió, nunca vio un Sefer Torah, mas a Neshama sí tiene relacionamiento con eso y proximidades. Fuera de que, aunque Mará dice que un malach, cuando está en el ventre, un ancho enseña para él toda la Torah. Y antes de nacer, coloca a mano aquí para él esquecer. Por eso tenemos esa marca en bajo de la nariz que Ancho colocó. La pregunta es, ¿para qué enseñó? Si después va a hacer esquecer. Para que empezó a se esfuerce. El estudio de la Torah
no pueden hacer ya sabiendo toda la Torah. ¿De qué sirve? Torah tiene que ser adquirida con esfuerzo. Entonces, ¿para qué enseñó? Para que fique familiarizado y después sea más fácil de aprender. Como alguien que estudió y esqueció. Cuando vuelta es más fácil, le va lembrando. Entonces, toda la crianza judía pasó por ese proceso y ten, sí, familiarizamiento con esas letras, más un goy no adianta. Entonces, ten que preguntar a una crianza judía.